Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México, este programa que transmitimos aquí por Noemí Hernández Arte Estudio todos los lunes a las 7. Platicamos con un artista diferente. Puedes encontrar aquí artistas que se dedican a la danza, al teatro, a las artes visuales, etcétera. Pues te invitamos a que nos sigas para que seas a un artista nuevo. Y también, bueno, puedes usar obviamente unos comentarios o algunas preguntas y obviamente se las haremos llegar aquí a nuestra invitada de hoy, que es Melissa Quintero. Ella es artista, museógrafa del CEART de Rosarito. Así que, pues bueno, va a estar muy interesante la plática que nos va a contar sobre obviamente su trayectoria artística y su trayectoria como museógrafa. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos saludándote? Melissa, muchas gracias por estar aquí en el programa, por darte la oportunidad de platicarnos un poco de ti. Hola, hola, buen día, buenas noches, buenas tardes. Gracias, Noemí, por el espacio y gracias a todos aquellos que, pues, obviamente entran a este video. Un saludo para todos. Así es, muchas gracias a todo el público, pues para que también se queden hasta el final y se enteren muy bien pues de todo lo que nos vienes a platicar, Melissa, y obviamente también decirle al público que aquí en pantalla pueden ver tu Instagram también para que ahí lo vayan checando al ratito, artículo feminista. Pues Melissa, ¿qué te parece si nos empiezas contando un poquito pues sobre ti, sobre cómo llegaste a ser pues ahorita la museógrafa en el CEAR de Rosarito? Sabemos que no es como que, la trayectoria no es como que decir, pues ya, soy la museógrafa, sino que viene todo un recuento, obviamente, de muchas otras cosas, así que, pues siempre es interesante saber cómo llegan los artistas a ciertos sitios, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas sobre tu trayectoria, cómo comenzaste con esto, con este Claro, caminito? claro. Ok, pues muchas gracias. Pues bueno, yo tengo en el Instituto de Cultura de Baja California, ahora en la nueva estructura, pues estamos como Secretaría de Cultura. Inicié estoy por cumplir 14 años, de hecho, justamente ahora en abril. Recuerdo que me contrataron en el concierto de Cerati, en el último concierto de Cerati, fue mi primer día de trabajo Oh, y no lo olvido porque fui a ver a Cerati, ¿no? ah, claro. Entonces, estuvo muy padre porque justamente estaba pegando como en fechas del Día del Niño. Entonces, un compañero de la universidad me dice, oye, Melissa, ¿sabes qué? Hay en el Instituto de Cultura, en Playas de Rosarito, lanzaron una convocatoria para jóvenes creadores, jóvenes emergentes, para cumplir con el tema de talleres comunitarios. Entonces, pues sé que tienes conocimientos básicos, no quisieras aplicar y pues yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Entonces yo dije, pues va, mandé mi currículum, mandé mi información y pues quedó, ¿no? Me pusieron a prueba en algunos talleres y así fue como comencé aquí en el Instituto de Cultura. Comenzamos con talleres en comunidad, comenzamos con proyectos que iban más apegados a atender centros comunitarios. Después de eso, el que era en ese momento mi jefe me dice, oye, vamos a tener un recorrido y tienes mucha facilidad para hablar, veo que tienes mucha comprensión, ¿qué posibilidad hay de que puedas leer un poco más el texto, puedas igual platicar con el artista antes de y das el recorrido? Y yo como, pues bueno, dije, pues gracias, qué considerado, pero pues sí era como, pues tenía 20 entonces sí, pues, okey, bueno, pues entonces llegó el artista, me la presentaron, yo, pues, sin tanto, pues, conocimiento de cómo tratarla, entonces fue como muy bonito, fue una experiencia como muy mágica porque justamente en ese momento esta artista venía de Quintana Roo, Mm. venía presentando una selección de la importancia de la mujer en todos los códices mayas, justamente como que ya venía muy encaminado a la cuestión del estudio de género, ¿no? Para mí. Entonces de repente me platicó como su historia, su construcción como artista, como toda la temática que incluyó en la obra, entonces yo me la aprendí de memoria. Yo creo que si vuelvo a ver la obra podría dar fácilmente el recorrido y llegan los camiones y pues Marco me había dicho, pues así se llama el que era mi jefe y actualmente Mm. también es mi jefe, Ah, Marco ok. Nuño, entonces me dice, Melissa, ¿sabes qué? Ya llegó el camión, pero no solo es un camión, son 3 camiones. Y yo así como,
y luego secundaria, ¿no? Ujú. Ya damos el recorrido y después de eso me dice, oye, Melissa, eres buena, eres muy buena. Y yo dije, ah, pues va, con la artista quedé encantada. Después de eso vinieron varias actividades hasta que llegó la primera capacitación para técnico en artes plásticas, en este caso museografía, que ese es básicamente el cargo que tengo. Y Marco me da la oportunidad de ir a la capacitación y Ujú. se dio en la ciudad de Mexicali. Voy, y pues mi impacto fue que eran puros hombres, o sea, Ujú. la mayoría de los museógrafos eran hombres, ¿no? Y yo, pues bien morrilla, pues rudita, pero a la vez como no sabía cómo era la forma en la que me tenía que dirigir, porque la mayoría de ellos, uno ya tenía 32 tenía 30 años de servicio, otro ya Ujú. estaba próximo a jubilarse, los otros tenían 10, 15, o sea, ya sabían, perfectamente conocían y sabían cómo manejar las aguas, yo no. Entonces, pues mi impresión fue como que habían otras dos chicas que estaban justamente tomando el curso, más no eran museógrafas. Entonces yo dije así como, bueno, ok, pues tomo el curso, lo tomé, todo salió súper bien, hice muy buenos contactos y esos museógrafos hasta la fecha son museógrafos que les agradezco enormemente porque fueron las personas que me construyeron a mí como museógrafa. O sea, me ayudaron desde cómo poder justificar perfectamente la iluminación en una obra hasta cómo poder crear guiones museográficos en papel y poderlos plasmar y poderlos impactar dentro de una sala, ¿no? Ujú. Entonces, en la museografía ya estoy cerca de cumplir 10 años. Fueron 4, casi 4 años dentro de cultura comunitaria, atendiendo galería, pero en sí ya como museógrafa tengo 10 años. Y en Mm. el CEAR tengo 8 años como museógrafa. Antes de que estuviera el CEAR teníamos la Galería de la Ciudad, Ujú. que estaba en el centro de gobierno, entonces era la sala que atendía. Así Mm. es. Ok, ok. Ok, Melissa, entonces digamos como que todo te fue llevando, ¿no? A lo mejor no Sí. era tal cual tu idea de decir, ah, pues voy a ser museógrafa, como que poco a poco te fue llevando y bueno, en este caso tu jefe fue viendo tus habilidades, ¿no? Y entonces tú tuvo esa inteligencia de decir, ah, como que esto se le da y esto lo puede explotar, ¿no? Claro, claro. Y cuando entraste al curso, bueno, o a esta capacitación en Mexicali, ¿cuántos años tenías, Melissa? Porque, bueno, mencionaste que eras muy Ten pequeña, muy chica y que eran puros hombres, ¿no? En este medio. Tenía 23. Cada año nos capacitan en Ujú. el Instituto de Cultura. Tenemos un encuentro de museografía que Ujú. realmente tiene un nombre que se llama Encuentro de Zona Noroeste, de encuentros de espacios alternativos. Entonces es una unión de estados que es Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y son ciertos, tanto recintos culturales, pero sobre todo que tengan museos o que tengan galerías. Este encuentro obviamente pues eh, une básicamente o integra a una serie de museógrafos, en este caso coordinadores de sala, encargados de colección, encargados de conservación o de restauración, y se crea un programa durante una semana. Entonces, en ese programa nos van capacitando para todos temas, ¿no? Porque realmente la museografía, pues sí, se entiende que solo tendría que atender las salas, ¿no? Pero pues realmente en la práctica no solo atendemos las salas, ¿no? O sea, atendemos todo, en su mayoría todo, o sea, desde el artista hasta el último tape que se lleva la obra, todo lo atendemos en su totalidad. Ok. Entonces, Ujú. esa capacitación inició tenía yo 23 años. Entonces, pues sí fue muy chistoso cuando llegué y como que todos se me quedaban viendo así como que ella quién es, ¿no? Aparte, Ajá. porque sí, o sea, la mayoría de los museógrafos tenían más de 10, 15 años y pues yo estaba ahí como, pues ahí, ¿no? Ya el siguiente curso que yo pues sí como que cuestioné por qué no habían mujeres, fue como, pues ya el siguiente curso, esas dos morras que yo conocí ahí ya eran parte del área de museografía de otros estados, ¿no? De otros Ujú. municipios, perdón. Pero en ese momento sí estaba yo así como Ujú. estando yo sola, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Esto Sí. te hacía sentir como en desventaja o algo? O simplemente así como extraña?
Francamente era extraña, porque no tenía, creo yo que ahora que ya tengo más años, de repente sí soy como un poco más temerosa, más cuidadosa en muchas cosas. En ese momento la juventud como que brillaba en mí, era así como, pues bueno, me siento extraña aquí, pero sí puedo, es como un Ujú, reto, ¿no? ujú, Entonces como que eso me ayudó bastante como a un empuje a lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? claro. Y bueno, ¿y qué fue lo que encontraste en esa capacitación que te enganchó tanto, Melissa? ¿O qué fue lo que te gustó tanto de desde la curaduría, de la museografía y todo lo? Pues, en un inicio, lo que me encantó, una es que consumo bastantes museos. O sea, yo al año podría decirte que consumo entre museos y exposiciones, no sé, el año pasado hice un conteo de exposiciones que visité, aparte de las que monté, y fueron cerca de 37 exposiciones que visité, y museos fueron 25. Aparte que Mm, me fui a la Ciudad de México, entonces, pues, uf. hicimos un tour, ¿no?, de Ujú, museos. ujú, ujú, Entonces, para mí, desde pequeña, mi mamá siempre me inculcó a ir al Secut, ¿no?, que era mi impacto a llegar a un espacio expositivo, ¿no? ujú, ujú, Después, tuvimos el acceso a, pues vivimos aquí, aquí cerca de San Diego, entonces mi mamá me llevaba a Balboa Park. Entonces, para mí, un museo, una galería es un espacio de goce de manera ujú, personal, ¿no? ujú, ujú, Entonces, obviamente eso me encantó porque la mayoría de los proyectos que presentaron mis compañeros museógrafos, pues justamente daban como en esa vaya, como en esa característica que yo tenía de consumir, ¿no? Después, algo que me encantó también fue la cuestión de la investigación, la curaduría tal cual. Tengo no un acervo muy grande de proyectos que he curado, porque pues obviamente la Secretaría de Cultura, Instituto de Cultura tiene también curadores invitados, pero de ujú, los cuales y con los que he trabajado he tenido oportunidad de aprender muchísimo, pero lo que me encanta es la investigación. Mi última licenciatura es en sociología, entonces casi todos mis proyectos de la universidad estaban enfocados como a cuestiones archivísticas, a cuestiones de los espacios de la mujer intervenidos en galerías. Entonces, esta cuestión de investigar, de no solo lo que se va a presentar en una sala, sino qué más le quieres decir al espectador, al usuario, al momento de transitar, que esta cuestión de el cuerpo humano transita dentro de un espacio, ¿qué es lo que le quieres decir, no? Entonces, cuando comenzaron a presentar todos esos proyectos, yo me quedé sorprendida y dije, yo quiero esto, ¿no? O sea, esto es lo que quiero, esto me gusta, encontré como que una zona de oportunidad gigante ujú. y pues la tomé. Claro, claro, claro. Sí, bueno, y sobre todo que te gustó tanto, ¿no? El tema. Bueno, creo que ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? Yo creo que pasa a mucho del público que, bueno, visita las salas de exposición y pues a lo mejor no se han puesto a reflexionar mucho en lo que hace un museógrafo y que todas las piezas que están ahí, pues no es nada más llegar y colgarlas, ¿no? O Claro, sea, se hace exacto. todo un discurso, como dices, precisamente ir dirigiendo, ¿no? También al espectador para dar a entender muchísimo más pues el sentido de lo que quiere decir, ¿no? El artista, ¿no? Con Exacto. sus piezas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay muchísimo trabajo detrás del montaje de una exposición, ¿no? No es, Ujú. digo, para dejar eso muy claro, ¿no? De que casi siempre, cuando no estamos muy involucrados en en el mundo del arte, creemos que el museógrafo lo que hace es poner los clavos y ya colgar las piezas, ¿no? Ujú. Entonces hay muchísimo más allá. Y pues Claro. obviamente esto también que nos sirva para pues invitar al público a que pues indaguemos un poquito más en lo que, en la labor, ¿no? De una museógrafa en tu caso y pues que seamos también más observadores, ¿no? A la hora de visitar las exposiciones, porque por algo también el color de las paredes, Claro. pues por qué colgar algo y no ponerlo mejor en el suelo, qué sé yo, ¿no? sé, hay muchísimas Claro. cosas, ¿no? Este, y bueno, tú Melissa, a lo mejor algo sería bueno también para el público ahorita saber cómo es que inicia tu proceso, ¿no? Como museógrafa. Por ejemplo, ahorita decías, bueno, ya hay curadores del instituto,
digamos como que ya llega la exposición como tal, las piezas escogidas, y entonces Ujú, ahí ¿cómo comienza tu labor? Ahorita dijiste que haces de todo, ¿no? Obviamente, pues ya ujú. sabemos que le has de hacer de todo, Loga, ¿no? Pero Claro. ¿cómo sería el proceso de trabajo, digo así, a grandes rasgos? Ok, regularmente los proyectos los integro de manera anual. La agenda, muchas personas me dicen, oye, es que tengo este proyecto. Sí, pero nosotros, por ejemplo, la agenda 2024 de los espacios ya está cerrada y en el 2025 ya llevamos la mitad de la galería, o sea, la mitad de los espacios ya listos. ¿Por qué? Porque en este proceso nosotros no solo hablamos como de las cuestiones del artista, sino trabajo para una institución pública en la cual todo el dinero está etiquetado. Y eso de repente hay un sector que no lo logra asimilar, vaya, porque todo el mundo piensa como que, pues tenemos una caja y de ahí sacamos el dinero. No, realmente para que yo pueda sustentar una exposición dentro de un espacio pues de una institución pública, una tiene que estar etiquetado y tiene que estar pues bien justificado. Otra llega el proyecto, lo revisamos. En este caso, el maestro Daryl Fortis, que actualmente es el director de museos y galerías, tiene una línea. Las exposiciones van a entrar en una categoría. En estas categorías nosotros tenemos que revisar el proyecto que llegó, en qué categoría ingresa. Revisamos todo, desde cuál es el título de la exposición, cuál es la justificación de la obra, si tiene textos, si no tiene textos, si está en producción. Muchos de los artistas dicen, bueno, es que mi colección o mi exposición va a contar con 26 piezas, un Ujú, ejemplo, ujú, ¿no? ujú. Pueden ser arte objeto, obra bidimensional, tridimensional, instalación, la que gustes, pero de estas 25 piezas, 10 las estoy produciendo. Entonces, en ese proyecto nosotros acompañamos, sí, al artista porque nosotros requerimos, sí, vaya, que el proyecto se vaya integrando a través de las necesidades de la sala también, ¿no? Ujú, También hay piezas que probablemente no queden perfectamente en la Galería Internacional. La Galería Internacional entra a través de un comité en el cual este comité se encarga de saber si es factible o no es factible, no solo por la cuestión de el espacio o del currículum del artista, sino también porque hay otro tipo de compromisos que la sala tendría que estar disponible si vamos a tener algún intercambio con algún otro estado. Cuando llegue el proyecto, lo revisamos, como te digo, tenemos un formato que se llama formato de solicitud de exposición, lo categorizamos, después comienzo yo a tener contacto con el artista para ir conociendo un poco más sobre su construcción o su producción artística, cuáles son sus necesidades. Regularmente lo invito a que venga, que conozca los espacios, platico con ellos porque a través también de este diálogo es que también yo puedo ujú, comprender un poco más cómo el artista pretende o tiene la expectativa de que su obra pueda estar exhibida, ¿no? ujú, Porque al momento de que lo hago yo solo por una cuestión subjetiva, pues hay un bloqueo, ¿no? En automático. Entonces, el cómo nos movemos de la sala, yo siempre lo digo, es necesario que los recorridos, lejos de que sean recorridos de conocer al artista, también sean un recorrido didáctico donde conozcan por qué se colocó el muro. Ya ujú, cuando, como te comento, cuando llegue el proyecto, comienzo a tener este diálogo con el artista, comenzamos a hacer el guión museográfico y el sembrado. El guión museográfico se va a basar únicamente con el tema de cuántas piezas van a ser, cuáles son las dimensiones, cuáles ujú, son las necesidades de la obra, si las piezas requieren algún tipo de proceso de conservación. La conservación de repente las personas lo ligan a una cuestión de restauración, pero realmente no tiene nada que ver. Realmente la conservación va directa a la cuestión de la obra tal cual, de manera individual, cómo se va a presentar al espectador, pero sobre todo cómo se va a salvaguardar y ujú, cómo no vamos a permitir que alguna persona por algún error llegue a tropezar con ella o puede estar en peligro, ujú. tanto dentro de la sala como dentro de nuestras bóvedas o almacenes. Claro. A partir de eso se hace el sembrado, yo voy trabajando el guión museográfico. Hay muchos artistas que me dicen, yo ya tengo una idea, por ejemplo, vamos a tener una exposición
exposición ahora en el mes de marzo y me comenta la coordinadora de la exposición. Esa exposición está dividida en 5 nodos y pues obviamente cuando me dice está dividida en 5 nodos es que ella tiene un proceso curatorial, ella ya hizo la armonía de la obra y ya una lectura para que la obra dialogue perfectamente. Entonces, lo que yo le propongo es, ok, vamos a trabajar con este guión, vamos a trabajar con este proceso curatorial, pero mi espacio es de esta manera. Entonces, hay que ver cómo presentamos las obras para que ese guión o este proceso curatorial no se rompa, pero también que sea cómodo al momento de vivirlo, ¿no? De repente me encuentro con montajes que las piezas, por ejemplo, aquí en CEART, tenemos recorridos para niños de primaria y de kinder. Entonces, si yo lo pongo a una media, arriba de la media, pues Ujú, obviamente no va a ser cómodo para los niños. sí, Entonces, sí tenemos también que considerar que no todos los usuarios que tenemos aquí en el recinto son adultos. Ya ujú, cuando tenemos este diálogo de guiones, de sembrado de obra, llega ya la cuestión presupuestal. Yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu programa público? Yo te puedo pagar por esto. Podemos tener un día, podemos tener recorridos guiados, podemos tener recorridos especiales, podemos tener un intercambio de talleres. Eh, y pues ya comenzamos con lo que sería entre un calendario de montaje. Este calendario de montaje es desde el momento que la persona me entrega su proyecto hasta el momento que se inaugura y hasta el momento, o sea, el calendario básicamente te marca de manera panorámica desde que ingresa el proyecto al centro hasta que te regreso tu obra. ujú, ujú. Entonces, eso también me permite a mí poder manejar mejor mis tiempos dentro de los espacios. Tengo 4 salas de exposición. Tengo la Galería Internacional, tengo la sala de conferencias, el vestíbulo central y el vestíbulo de artes escénicas. Entonces son 4 espacios que tienen bastante flujo de personas, Ujú, pero obviamente tengo que aprender como que un tanto a mediar, ¿no? ujú, Cada espacio tiene sus requerimientos, entonces también les hago estas propuestas a las artistas y artistas. O sea, ujú, ujú. qué es lo que quieren exhibir y cómo lo quieren exhibir. Siempre les pregunto, cómo quisieras que se viera tu obra en el espacio, ¿no? Claro. Porque eso me permite a mí tener un pie adelante al momento del montaje. Claro, claro. Sí, bueno, y Ujú. también esto también de las salas también tendrá que ver con el número de piezas, ¿no? También, o los Claro, tamaños, en fin, ¿no? Que se adapte mejor a cuál sala, ¿no? Em, claro, bueno, fíjate que sería bueno ahorita decirle al público, porque bueno, seguramente no nos ven solamente personas que conocen Rosarito, ¿no? Rosarito, Baja claro. California. Entonces, para el público que es de otros lugares, pues bueno, ahí googleen el CEART de Rosarito, Baja California, para que vean fotografías del espacio. Es un espacio moderno, muy bonito y muy amplio. Y ahorita, bueno, Melissa precisamente nos está diciendo que hay 4 salas. Entonces, bueno, pues ahí también, seguramente si también nos ven artistas por ahí, pues ahí también se pueden acercar de alguna manera a cuando visiten por acá, y Claro. conozcan el espacio y bueno, aquí con Melissa también, con Melissa Quintero. Ay, Melissa, ahorita los acabas ya sé que es así como que a grandes rasgos, ¿no? Pero pues es un montón de chamba, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, como dices, ¿no? También esta cuestión de que bueno, el montaje, pues todo lo que tiene que ver la logística de la inauguración, ¿no? Después Mm, los recorridos guiados que dices, porque bueno, también tienen esta cuestión, ¿no? De que van escuelas, ¿no? sí. Procuran que vayan, chicos en etapa escolar, pues precisamente para que visiten las exposiciones y Ujú, bueno, obviamente el atender al público que vaya, ¿no? También, claro. y, y bueno, bueno, ahorita que nos contabas todo este proceso, ¿no? No acabas exhausta y agotada. En algunas me Poco. imagino que sí. Pero Sí. me imagino que para ti es un trabajo como pues muy bello y muy satisfactorio, ¿no? Tienes como muchas posibilidades, como dices, de conocer tanto al público como al artista y bueno, todas las personas que se involucran, ¿no? En estos montajes, ¿no? Claro, claro. Realmente siempre que les platico como a mi familia, como muchos, tengo Alex Márquez, que fue como de las personas, de los museógrafos que conocí que tenían muchísimos años. Un día le dije, estaba súper indignada porque alguien me dijo, no, pues es que los museógrafos solo cuelgan cuadros. Y yo me quedé pensando y dije, es que mi trabajo va más allá, ¿no? O sea, mi trabajo abraza completamente los espacios expositivos. O sea, yo conozco cada recoveco de mi sala, yo conozco las necesidades de mi sala, sé en qué temporadas está muy húmeda, sé en qué temporadas requerimos tener más recubrimientos, o sea,
reduzco completamente y también pensemos que son espacios sensoriales, o sea, mucho de los impactos que de una exposición al momento de recorrerla Ujú, tienen mucho que ver con la cuestión sensorial, desde la luz, desde las sombras, desde los colores, desde el aroma, si dentro de la exposición hay otros elementos externos al óleo, al acrílico o a la instalación, obviamente van a cambiar y van a formar parte de la exposición. Entonces yo siempre les digo y en mi recorrido siempre como que suelo ser como muy, como hacerlo un tanto vivencial en el sentido de que las personas se sienten, que tengan como, que este recorrido sea lo más orgánico posible, vaya. Entonces eso ujú, es lo que a ujú. mí me encanta de la museografía, que todo el tiempo me da el permiso de reinventar el espacio. Y el momento de que yo reinvento el espacio, me estoy reinventando a mí misma profesionalmente. ¿Por qué? Porque el sentido de admiración es lo más natural que tenemos, a pesar de que ya somos adultos, ¿no? Cuando tú ves no sé si tengas hijos o hijas, pero por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo está muy acostumbrado a transitar en exposiciones y yo siempre agarro a Mateo del pecho y yo siento su pecho cuando lo abrazo y vamos recorriendo la sala Ujú, y yo siento, o sea, lo escucho y escucho el, oh, wow. O sea, todo esto ujú, implica ujú. un sentido de admiración y obviamente, ¿qué es lo que propicia eso? Que la exposición está bien integrada y te hace sentir cobijada dentro de la sala. Y eso es lo padre de la museografía. No lo podré decir más románticamente porque voy a llorar, pero sí, eso es, ¿no? Claro. Se vale, se vale. Ah. Ajá. No, claro, claro. Pero fíjate que qué interesante esto que estás diciendo de que estas respuestas, ¿no? Del público. De ahorita nos platicaste la experiencia de, pues, de una cercana, de una persona muy pequeña y cercana a ti, pero pues esta de ver las reacciones diferentes, ¿no? De las personas de que llegan a la sala y pues finalmente sumergirte en otro lugar que no existe en en el mundo exterior, ¿no? Es como creado, ¿no? Creado a partir de la imaginación de alguien, a partir del trabajo de precisamente de la museografía de alguien, ¿no? Porque bueno, también yo creo que esto es importante, Melissa, ¿no? Pues yo creo que como artistas creamos, pero el hecho de ya verlo en una sala, pues ya crea totalmente otra perspectiva de la pieza, ¿no? También. Claro. ¿Cómo te ha pasado algo así con algún artista que pues no sé, que hayas tenido alguna experiencia, ¿cómo te diré? Como que la museografía para ella o para él haya sido como que, wow, no me imaginé que mis piezas se llegaran a ver así, ¿no? En la sala Claro. o no sé. Sí, justamente ahorita la expo que acaba de cerrar el día de ayer, que es de Esther Gámez, que se Ujú, llama Rituales para habitar un cuerpo. sí. em, es, Esther es una persona que admiro muchísimo, es una morra súper trabajadora, es licenciada en artes plásticas, tiene proyectos alternativos, pero justamente ella, en un recorrido que vimos hace poco, antes de yo tener esta exposición en sala, la visité en CEART Ensenada y antes de eso, ella en pandemia hizo una parte de la exposición de manera virtual. Mm. Entonces, justamente esa exposición, yo digo que esa exposición fue la que me salvó porque yo justamente cuando parí en pandemia. Entonces, no sé, o sea, es toda una revolución, ¿no? Hormonal. Entonces, cuando la tengo aquí, pues para mí representaba algo personal, pero también un reto profesional, porque ella quería que se desmembrara completamente la exposición como se montó en CEART y se Mm, montara de otra manera aquí en Rosarito, porque agregó nuevas piezas, porque habían muchos retos que ella tenía en mente, muchas expectativas referente a su sala, a su exposición, ujú, y que en Ensenada las trabajaron, sí, pero también en ese momento estaban como muy cortos en el espacio. Tenían una situación con la sala, no se pudo, vaya, a presentar toda la obra tal cual como ella la tenía pensada. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si yo te voy a hacer un guión, voy a trabajar con tu obra, voy a colocar las piezas, voy a hacer un discurso, el cual al momento de que lo lean las mujeres que vengan a visitar esta exposición, sientan que están habitando su cuerpo, porque pues ese es el tema, ¿no? ujú, ujú. Entonces estamos hablando de temas para uno como mujer,
muy sensibles, que solo nos corresponden a nosotros hablarlos. Entonces, ahorita hay una revolución gigante con la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, cómo lo habitamos y de qué manera también lo deshabitamos, ¿no? Y hay muchos elementos naturales dentro de la exposición. Lo presento, Ujú, lo trabajamos, Israel Ortega y yo, le echamos, o sea, todas las ganas del mundo para que la exposición luciera completamente distinta, ujú. pero que supieran que era una itinerancia en el estado, ¿no? Sí. Pues no le mandé, me dijo, ella no me mandes fotos, no te preocupes, viene ella y solo instala una pieza, que es la pieza uno, y lo demás no lo teníamos montado. Yo le dije, me dijo, ¿sabes qué? Es que voy a estar muy pegada a la ignoración, no te preocupes, nosotros nos vamos a Ujú, aventar el montaje. ujú, Llega el día de la inauguración, llegó ella así como que un tanto estresadona, como que, pues, ya sabes, ¿no? Llegas, venía ella de San Diego, porque había tenido una actividad en San Diego, cruza, llegó, se puso el zapato aquí, todo, llegó sus familiares, amigos, y se da la inauguración y se quedó así como pasmada, ¿no? mm, O sea, y yo la verdad sí me salí, siempre como que se inaugura y yo me salgo un poco del espacio, ¿no? Como que dije, ya después entro ya como con un poco más de oxígeno y ya le digo, ¿qué te pareció? Y pues ella así como, no, me dice, o sea, no manches, o sea, otra onda, o sea, otro habitar el cuerpo, o sea, leíste lo que yo quería que se leyera desde la exposición uno. Claro que me encantó en Ensenada, porque pues es Ensenada es donde vivo, pero algunas piezas, muchas de las personas que vinieron y que fueron a la exposición de allá, no les tomaron, pensaron que ujú, eran nuevas obras porque no hubo una lectura tan armónica, me decía ella, como lo que hubo acá, ¿no? ujú, Entonces, sí implica mucho el espacio, pero también implica mucho qué tanto te llegas a relacionar con el artista para lograr captar la idea que ellos tengan. ujú, ujú, Sí hay de repente algún conflicto de artistas que sabes que es que yo tenía la idea de que mi obra fuera de esta manera, ¿no? Pero ujú, pues a veces el espacio no da y creo que también en ese aspecto Esther estaba como muy, muy clara, ¿no? Con esta línea. Entonces, rituales para habitar el cuerpo ha sido una de las exposiciones que, aparte que se ha visitado muchísimo, que se visitó muchísimo, fue con un público completo, casi todas las mujeres entraban. De hecho, cuando leí ahora que cerré la carpeta de registro, o sea, comentarios súper bonitos, ¿no? ujú, Que de niños, de jóvenes, ¿no? O ujú, sea, porque de repente me mandan chicos de secu como, es que tienen que venir a recorrer una exposición y yo los atiendo, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese fue uno de los retos, ¿no? Ella me dijo, ¿sabes qué? Apropiate de mi exposición porque pues apropiada del espacio estás, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue la expo, ¿no? Que, ujú. ujú, Perfecto. Sí, 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 me imagino que ahora sí que experiencias de muchos tipos, pero pues yo creo que son muy satisfactorias precisamente estas experiencias, ¿no? Cuando un artista dice, wow, diste en el clavo para que entendiera el público lo que quería yo decir, ¿no? Y no al claro, revés, ¿no? De que, oye, minimizaste la pieza que era clave, ¿no? Para que entendiera, ¿no? claro, Sino que al sí, revés, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí para las personas que sí fueron, bueno, que fueron a ver esta exposición, bueno, pues ahí entenderán a qué se refiere Melissa, precisamente con la exposición. Bueno, sí, yo también la vi, Melissa, ujú. también me di mi vuelta. Y bueno, estaremos pendientes de la siguiente, ¿no? Que dices que se inaugura cuando. La galería, las próximas exposiciones, tenemos una el día 14 que es de Yadira Sarabia, es una artista de aquí de Playas de Rosarito, y justamente es su proceso creativo para una comisión que tuvo para preparar la carátula de un álbum. Y pues sí, ella decía, pues es que solo hice los bocetos, hice los ejercicios, pero nunca salió a la luz, ¿no? Mm, Entonces, tuvo ahí o sea, tuvo como que un movimiento por parte de alguien muy allegado a ella, donde le dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, todo esto no tiene que estar aquí guardado, ¿no? claro. Entonces, Yadira, pues está preparando esta expo, se inaugura el día 14 en el vestíbulo. El día 16 tenemos Devenires Brujos, es la segunda colectiva de mujeres del color de la tierra en la sala de conferencias y vestíbulo central, donde participas y donde participan otras tantas Ujú, que, wow, es una colectiva preciosa que pues ahí está con la brecha directa de Miriam García, que, wow, o sea, Miriam
es fantástica en todo lo que hace y pues presentó el proyecto, hemos tenido muy buen diálogo, nos conocimos a través de los miércoles de bordado, entonces fue como, ¿qué onda? Como, ¿se puede? Yo, claro, bienvenido todo proyecto, bienvenido obviamente toda esta cuestión de exploración hacia las mujeres y sobre todo estos devenires, ¿no? De cómo como mujer nos llaman brujas, pero cómo esas brujas también sanamos, ¿no? Y él día sábado 23 tenemos esa exposición, es como el highlight del 8M, que es la exposición 90 de la maestra Ruth Hernández, que en paz descanse. Hace unos días cumplió, fue su primer aniversario luctuoso. Wow, la maestra Ruth Hernández, yo la admiro muchísimo. Fue una pionera y creo que justamente antes de empezar esto te decía, yo la conocí 2 veces, he seguido su obra, he seguido su trabajo, o sea, hasta su año 90 pintando, gráfica, cerámica, pintura, o sea, una infinidad de obra. Y lo más hermoso que creo yo que admiro no creo, que admiro de Ruth, de la maestra Ruth Hernández, es que estuvo en décadas generando y apostando a políticas públicas, a políticas culturales en las cuales actualmente las mujeres que estamos trabajando, que están haciendo intervención directa en exposiciones, en salas de arte, fue obviamente a través de la gestión que ella hizo entre los años 50 y 60. Ujú. Muchos de los espacios que tenemos, como la Galería de la ciudad de Mexicali, pues obviamente fue un espacio que ella gestionó, que se aventó toda esta lucha, entonces es súper importante reconocer ese trabajo y pues obviamente el legado que como mujeres nos ha dejado, ¿no? Entonces, pues para mí es una exposición que vale mucho la pena. Las 3 exposiciones que tengo en el mes de marzo vale la pena, se pueden estar 2 semanas completas aquí en Rosarito viniendo a visitarnos. Perfecto. Pues ahí está, ¿eh? Para que estén bien al pendiente de estas exposiciones, ahí obviamente en las redes, bueno, pueden entrar al Instagram de Seart Rosarito también, Melissa, ahí se, Sí, sí, se, sí. se sube, ¿no? Obviamente toda la información de las exposiciones que hay disponibles en la página también del Seart. Y bueno, también, por ejemplo, ¿qué te parece, Melissa? Ya sé que ahorita nos platicaste sobre tu labor museográfica, bueno, qué bueno que nos dices sobre las próximas exposiciones e inauguraciones. Y bueno, ¿qué te parece si nos platicas también de otros de los proyectos en los que estás ahí involucrada ahí en el CEAR de Rosarito, como es lo de el círculo de bordado? A ver, platícanos un poquito más de eso para que el público se entere que haces Pues un mira, montón de cosas ahí. así, aquí vivo. Ah, sí, de hecho, Ya literalmente casi te mudas. muy, 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 o sea, compré un terreno muy cerca de aquí, casi, casi. Bueno, pues el miércoles de bordado es, ay, yo todo lo romantizo, pero el miércoles de bordado lo llevo, lo gestionamos y lo armamos y lo hilamos Yomilet Rosales, que tiene un proyecto que se llama Bordados con Amor, que anteriormente la acabas de entrevistar. Ujú. Y yo con mi proyecto de Artículo Feminista, justamente este proyecto nace en el año 2022, o sea, apenas acabamos de cumplir un año con el proyecto. Yomilet acababa de exponer conmigo en el vestíbulo de artes escénicas, platicando con ella, tuvimos como mucha química. Yomi es más chica que yo, pero tenemos como muchas cosas que aparte de ser una cómplice como en muchos proyectos, yo la quiero muchísimo, la admiro muchísimo porque tiene muchísima valentía y no le tiene miedo, ¿no? Entonces, las 2 nos hallamos, ¿no? Ujú. Entonces le dije: "¿Sabes qué? Tengo este proyecto". Desde hace algunos años yo participé con Bordando Feminicidios, era una colectiva a nivel nacional en la cual, pues está alza, ¿no? Que nunca baja en la cuestión de Ujú. feminicidios en México. Comenzaron a hacer este activismo a través del bordado. Entonces tú les escribías y ellas te enviaban a través de correo electrónico y de manera anónima, te mandaban algún feminicidio. Mm. Obviamente eran textos muy cortos, no muy específicos, se mencionaba sí o se mencionaba no el nombre, edades, ciudades, y obviamente pues tú los bordabas y era un proyecto que pues prácticamente entre todas las que bordábamos, Ujú. manteníamos el proyecto.
Después, por cuestiones de seguridad para muchas de ellas, se tuvo que suspender, pero sí duró alrededor de 7 años. Yo en esos 7 años bordé aproximadamente 6 veces. No bordé tanto, Ujú. porque también yo no, pues, no era bordadora, ¿no? No tenía como, pues, yo solo hacía palitos y, pues sí, tengo una letra muy grande y me ayudaba, ¿no? Y aparte, el bordado me sanaba en ese sentido, ¿no? Sentía que sabía que estaba contribuyendo a algo, ¿no? O sea, a tomar forma en una tela, en un hilo y tomar voz, ¿no? Porque, pues, ¿de qué otra forma nos manifestamos, no? Cuando no estamos en cerca de donde está la problemática, ¿no? Pues, al punto es de que le platiqué esto a Yomilet me dice: "Oye, está muy padre". Entonces le dije: "¿Qué te parece si tomamos hacemos unas sesiones y vemos, pues, qué pasa, ¿no?". O Ujú, sea, ujú. pero no bordando feminicidios, sino ahora que viene el 25N, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, ¿por qué no hacemos 4 sesiones, bordando mi primer acoso? Le dije: "Para mí, el acoso representa la primer tipo de violencia que muchas mujeres vivimos desde la infancia, desde la juventud, y muchas veces decimos: 'No, es que me tiraron un piropo', pero eso está mal, eso está muy mal, o sea, está pésimamente mal, y culturalmente creen que es chistoso, ¿no? Creen que te hace sentir bien y realmente no, no te hace sentir el ser humano más incómodo transitando en la calle, ¿no? Entonces, comenzamos Yomilet y yo, se hizo el flyer, se promovió en el 25N y pues solo Yomilet y yo bordando, ¿no? O sea, Ujú, ujú. así empezamos. Pues ese fue el volumen uno. Después en el volumen 2 mi jefe pues, o sea, Marco le propone a Yomilet que se abra el miércoles de bordado, pero pues obviamente pues que nosotros hiciéramos el proyecto, nos pusimos a hacerlo y pues el eslogan es un espacio de mujeres para mujeres, es un espacio pues de mujeres, o sea, Ujú, no hay un ujú. espacio, no hay, de repente hemos tenido muchas críticas en redes sociales porque dicen, ¿por qué no es un espacio para hombres? Porque pues nosotros como mujeres estamos Ujú. peleando por nuestro espacio. Tú como hombre, si quieres tener un taller de bordado, solicito un taller de bordado, ¿no? Claro. El punto es que empezamos a hacer como un proyecto en el cual por mes tuviéramos o por cada bimestre tuviéramos un tema, obviamente que abordara y que abordáramos Ujú, temas de mujeres, ¿no? ujú, ujú. Entonces, en el primero abordamos el tema sobre qué es ser mujer, ¿no? Entonces, lo volvimos a sacar, a lanzar y otra vez, yo, Milet y otras personas. Y comenzó poco a poco a nutrirse el volumen 2 que pues fue el año pasado, que fue en este periodo, que fue febrero, junio, y en verano ella se lanzó otro que solo era para puntadas básicas para conmemorar el Día de la Bordadora y de ahí se agregaron otras. Entonces les gustó el taller y ahora en el volumen 3 que fue septiembre, diciembre, pues ya Ajá. éramos 17, ¿no? Bordando, y pues obviamente se comenzó a construir una comunidad de mujeres en las cuales tenemos una brecha generacional, pues un poco disparada, porque unas estamos muy jóvenes, otras no tanto, otras estamos como haciendo nuestros quehaceres diarios son muy diversos, entonces creo que eso es lo que nutre el miércoles de bordado. Yomilet, pues prácticamente se encarga de toda la cuestión de la técnica del bordado, puntadas, materiales, la Ujú, atención. Yo me encargo más de la cuestión de la lectura, de los vínculos, de la cuestión de la teoría, del tema, de sustentar los temas que vamos a hablar, porque de repente podemos decir, pues es que vamos a hablar de este nodo nos corresponde hablar sobre habitar la cuerpa, de eso vamos a abordar, ¿no? ujú, Entonces, ujú. obviamente preparamos un tema para que en cada miércoles de bordado cada quien platique un poco sobre qué investigó, les dejamos tareas como, ¿qué les parece si escuchan un podcast, Ujú. algún capítulo? ¿Por qué? Porque también esta red no solo se va a nutrir de venir a abordar, ¿no? Yo le digo a Claro. Yomelet, este espacio se tiene que nutrir de lectura, de recorridos, de conocer otro tipo de espacios, de tener intercambio con Ensenada, con Mexicali, donde hay otro grupo de mujeres bordadoras, también ahora en Tijuana con Ujú. Miriam, en Ediciones Caradura, pues nos invitó a una exposición y pues ya hicimos ese intercambio, ¿no? Entonces los miércoles de bordado, pues se han convertido en un espacio
que ha sanado a muchas tantas, pero también que ha abierto los ojos de otras tantas que tenían esta idea de que es que yo no soy feminista porque a mí no me gusta rayar. Yo no soy feminista y entonces yo un día le contesté a una persona y le dije, es que eres feminista desde el momento que estás aquí. O sea, si no concuerdas con ciertas acciones dentro de los feminismos, porque no solo hay un feminismo, y siempre se los digo, no solo hay un feminismo, hay muchos feminismos, eres una mujer que tiene una tarjeta, tiene dinero propio, puede usar pantalón, puede votar, puede traer un vehículo. En ese momento eres una mujer feminista y por eso estás en este miércoles de bordado. Entonces, pues ese es el miércoles de bordado. Lo manejamos, como les comento, por nodos y pues a través del proyecto de Bordados con Amor, que es Yomilet Rosales, y el mío, que es Artículo Feminista. Perfecto. Bueno, ahorita comentabas, ¿no? Como todo proyecto, pues inicia la convocatoria, pues empieza la gente a enterarse. Y bueno, también me comentabas que ahorita, pues de hecho, porque a lo mejor hay personas que quieran integrarse, ahorita está saturado el grupo, ¿no, Melissa? Pero bueno, a ver, ¿qué esperanza le puedes dar a las personas que se quisieran integrar después? Ok, en el mes de abril vamos a tener una nueva convocatoria. Ahorita, febrero, marzo, estamos bordando Habitar la Cuerpa y en abril se abre una nueva convocatoria. Sí depende mucho de qué compañeras digan, ¿sabes qué? En este nodo no voy a poder trabajar. No las sacamos del grupo, sino solo las ponemos como en suspendidas, pero sí se tienen que esperar como todo abril y mayo para que terminemos ese nodo e iniciemos el otro que sería junio, julio, porque de Mm, lo contrario no cabemos, o sea, realmente, mm, y aparte Yomilet, pues al momento nos enseña por grupos, puntos de, o sea, ciertas puntadas, entonces es de mucha atención, todo el mundo piensa como que nada más es meter y sacar hebra, pero no, o sea, nos sí, enseña claro. de repente puntadas que yo me quedo así como, y hay una compañera que la graba, entonces manda los videos, entonces ese es el refuerzo, ¿no? Este realmente es el verdadero equipo. Pero sí les recomendaría Yomilet en la página de Bordados con Amor o yo en Artículo Feminista, subimos convocatoria abierta y ya les permitimos, si pueden entrar y ya les ponemos la disponibilidad. Tenemos sí ahorita una lista de De espera. espera. Wow. Tenemos una lista de espera, sí, Ajá, sí, sí, claro. sí. Sí, ya nos están dando abasto, fíjate qué curioso, ¿no? A lo mejor al principio, bueno, no sé, les costaba mucho a las mujeres acercarse con ustedes, tal vez por esta cuestión de los temas, ¿no? Que se trataban, como que, no sé si les pasó, Melissa, que de repente alguien se dio así como tope de decir, oye, yo nomás quería venir a aprender técnica, ¿no? De bordado, y aquí me están involucrando con mi ser interior y todos ahora sí que todos mis issues, ¿no? Todos mis traumas. Sí, sí, una señora sí nos dijo así como muy molesta, ¿no? Como, es que yo quería venir a aprender a bordar florecitas y yo me quedé así como, pues yo ahí, la verdad, creo que de repente yo soy la dura, ¿no? Como que yo volteé y yo me le dije, señora, sí, sí puede venir a aprender a bordar florecitas, pero tenemos un regla. Ah, porque eso sí, tenemos reglamento para todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un espacio y la comunidad se crea también a través de qué tan constante seas, ¿no? Claro. Entonces sí, pues sí, la señora se fue un poco molesta, poquito, y después volvió Mm, y continúa. O sea, eso es lo padre. O sea, que tuvo una reflexión, dijo ella, tuvo una reflexión y cuando estaba haciendo el ejercicio de meter y sacar la aguja, ¿cómo me dijo? Respiré, inhalé y exhalé. Y entendí que ustedes estaban haciendo cosas que nadie había hecho por mí. Y yo me quedé así como, ah. ahí está, señora, usted se contestó por nada. No, 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 pero pues sí, o sea, Claro. el espacio está, digo, no hay muchos espacios donde solo haya talleres para mujeres, de repente batallamos un chorro, pero este espacio sí es un espacio para mujeres. Perfecto. Bueno, pues ahí está el dato, así que estén muy al pendientes de la convocatoria cuando salga y de irse anotando en la lista de espera. Por favor. Y bueno, para las personas que estén en Rosarito, que quieran asistir ahí al CER, pues también, pero bueno, también si están en otros espacios o en otras ciudades, pues investiguen, seguramente a lo mejor hay algún espacio porque de bordado, de mujeres, porque bueno, de hecho se está abriendo, ¿no? Cada vez más en otras ciudades, ¿verdad, Melissa?
Muchísimo, o Ujú, sea, nosotros, nos quedamos sorprendidas, sobre todo porque ahora con esta exposición que, hasta el día de 8 de marzo está la exposición en Ediciones Caradura, justamente sobre, círculo de bordado feminista, y pues está muy chistoso porque, pues, Yomilet y yo fuimos yo le decía a Yomilet: "Yo soy como un tanto bordadora, como que mis bordados los hago y los guardo, ¿no?, o sea, no a excepción del ciclo pasado, que sí tuvimos 2 exposiciones, que justamente, de hecho, ahorita todavía hay una que es bordando maternidades, pero porque esa es la forma en la que damos como respuesta al cierre de cada nodo, presentamos una exposición, ujú, ya sea sobre bastidor o ya sea, directamente a muro, cada quien decide. ujú, Entonces, nos sorprendió como cuántas morras están bordando, ¿no? O sea, yo sí lo sabía, pero a través de esta construcción de siempre decimos, no es lo mismo bordar florecitas a bordar temas sociales, ¿no? Entonces, ujú. eso estuvo súper interesante. Aparte, Miriam, otra vez Miriam, hizo como una excelente selección. Entonces, pues hay una lectura muy clara en Ediciones Caradura de qué es lo que se está representando a través de estos círculos feministas de bordado. Claro. Bueno, Ujú, ahorita también para que el público pues siga en sus redes, sí pueden encontrar a Miriam García como Mujeres del Color de la Tierra ahí en Instagram y ujú. Ediciones Caradura pues también pueden encontrar así en Instagram también para que lo sigan también. Este, muy bien, Melissa. Entonces, esta de Bordando Maternidades, ¿hasta cuándo está? Va a estar justamente todo el mes de marzo, hasta el día 1 de abril terminamos, porque vamos a presentar lo que se bordó en este nodo. Entonces, o sea, terminamos, producimos y montamos, producimos, así estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también esto es un incentivo para todas las que bordamos de que vean su bastidor o su bordado representado en una mampara o en un espacio de exposición. Obviamente luce completamente distinto a tenerlo guardado, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Bueno, y se sigue con esta cuestión del compartir, ¿no? Ujú, claro, Lo mismo que se trabajó, por ejemplo, entre ustedes, ¿no? Entre las asistentes, pues también es una manera de que otras personas como público, pues abran este diálogo, ¿no? También interno claro, o entre sus grupos, ¿no? También, ¿no? claro. Obviamente, es un compartir. Y Melissa, bueno, ¿y ahorita alguna otra cuestión, proyecto o algo a lo que quieras invitar al público? ¿Algo más que quieras mencionar? Pues vamos a tener, como les comento, en este mes de marzo, vamos a tener varias actividades a nivel estatal en lo que es la Secretaría de Cultura. Pueden descargar la aplicación de Cultura ABC o visitar los portales de Facebook o Instagram institucionales, pero también vamos a tener la otra semana, el día 6, vamos a tener una actividad con las bailarinas de Lux Boreal, que se llama Danza y Bordado, que obviamente ellas quieren tener como una colaboración con nosotras como alumnas de miércoles de bordado, para que el día 7 de marzo, o sea, el día siguiente, se haga la representación de lo que ellas aprendieron a bordar a través del tema que nosotros estamos viendo ahorita, que es habitar la cuerpa. Lux Boreal, pues es la compañía de danza contemporánea aquí de Baja California, y pues nos piden esta colaboración. A nosotros se nos hizo bien suave porque ellas ya sabían que existíamos, nosotros también sabíamos que existía, pero no sabíamos como que les había interesado el bordado, entonces nos propusieron. Entonces, el miércoles que viene, que es el 6, aquí vamos a estar bueno, no aquí en el edificio, vamos a estar en el Salón de Danza número 1. De hecho, en Facebook ya está el evento. Vamos a tener como una colaboración entre bordado y danza. Es abierto al público, pueden asistir el taller y el día 7 es la presentación final. Perfecto. Bueno, Ujú, a lo mejor el público que nos vea, pues ya no se le pasa el tiempo y no lo puede ver, pero pues claro. obviamente la invitación de que siempre estén bien al pendiente y como dijiste, ¿no? Se puede bajar la aplicación de Cultura BC, ¿no? De hecho. Ujú, Y bueno, de hecho también si se suscriben, pues les llega por correo, ¿no? Les va llegando por correo los eventos que ujú. van habiendo y recordatorios también. Ya tengo Sí. mi correo saturado. Ah, sí. No, Y pero tú está bien. todos. Yo sé entonces. Pero bueno, sí, ahí está también la indicación para que pues se enteren, ¿no? Y no se les pase también ningún evento.
claro. Y Melissa, y como museógrafa, digamos, también para ti, pues que continúa ahí en el CEAR, digamos, obviamente ya sé que continúa tu labor ahí y todo, pero digamos, tú como museógrafa, ¿sientes que hay algo que quisieras todavía como realizar, o digamos como que estás en el proceso natural, ¿no? En el proceso natural de obviamente ir resolviendo, ¿no? Cada proyecto como se va presentando, o no sé, algo que te llame la atención que digas, ay, como que también quisiera aprender esto en la museografía o implementarla o qué sé yo, algo Claro. más. Pues fíjate que sí tengo ya bastante, yo creo que a partir de que materné fue como, como que dije, ok, sí, montajes, claro que sí, pero también como tuve bastante tiempo en pandemia como para estar leyendo y aprendiendo un poco más sobre el patrimonio que tiene la Secretaría de Cultura, Instituto de Cultura actualmente, mi interés sí es estoy próxima como a ingresar a un diplomado sobre patrimonio y bienes museales. Una de las líneas que pretendo trabajar en este año, a partir de este año, es también la cuestión de aprender a catalogar obra tal cual, ¿no? O sea, Ujú, de repente llegan las piezas, sobre todo parte de la colección. Nosotros como secretaría hay un acervo bastante amplio sobre la obra que se queda seleccionada de bienales o bien la obra que llega de pago en especie al instituto, a la secretaría. Entonces, ujú, ese departamento sí está, pero pues sí creo que necesitaría como que un poquito más de empuje en este sentido. Entonces, para yo aprender, vaya. Entonces, mi intención es este año como que comenzar a hacer unos ejercicios, no con obra que tengo del patrimonio aquí, sino como obra propia, como para saber cómo se tiene que catalogar y cómo se tiene que manejar una colección de obra, ¿no? Realmente ujú, Baja California tiene más de 30 años recibiendo obra a través de bienales. ujú, Y sí es de repente cuando ven exposiciones, siempre se marca colección de la Secretaría de Cultura de Baja California o colección de pago en especie, pero pues también está como este temor, ¿no? De muchos artistas de, es que el SAT, es que le debo, pero pues está pago en especie. Entonces yo siempre digo, ujú, pues sean amigos del SAT, o sea, claro, o sea, de hecho ya ahorita por una cuestión. Mira, hace poco hablé con un amigo y me decía, es que Melissa, es ya ahorita como de un nivel, de un estatus que estés dentro de la colección del SAT, ¿eh? Y yo me quedé pensando, dije, pues sí, claro, porque pues, o sea, obviamente está Felgueres, está Pedro Coronel, está Sebastián, o sea, hay como, pues, muchos, ¿no? claro. Pero también hay que verlo por una cuestión de educación fiscal, ¿no? Entonces, ahorita ese es uno de los temas que traigo y pues en los que me voy a estar preparando este año y pues este año dura aproximadamente un año y medio el diplomado que es en control. También he estado trabajando con temas de conservación porque pues sí, muchos de los artistas no saben, no tienen, no es de que no sepan, sino no tienen conocimientos muy básicos sobre cuáles las medidas que requieren sus obras para ser conservadas. Y eso es súper importante. De repente a mí me llegan piezas que yo me quedo así como, ¿por qué la traes así embalada, no? Desde ahí. Ujú, Entonces, después vienen estos problemas, ¿no? Vienen el deterioro, viene el desprendimiento de materiales, vienen las ondulaciones dentro de las piezas, vienen soportes dañados. Entonces, todo este tipo de aspectos que yo museográficamente me encuentro que son de repente problemáticas al ujú, momento de ujú, montar, claro. estas prácticas que son malas, porque pues también en academia no te las dan, pues yo les puedo ayudar un poco sobre eso. Entonces, siempre les digo como, ¿sabes qué? O sea, es que no es necesario que venga como que súper embalada, sino que sepas que dentro de la obra tienes que cuidar, ¿no? Entonces son estos dos temas, ¿no? Cuestiones museales, o sea, como la cuestión de colección, de control de colección de bienes museales y la cuestión de conservación son lo que ahorita estoy como en línea, ¿no? Tengo Claro. trabajando. Sí, sí, Ujú. sí, claro, ¿no? Pues es que sí, es un tema que se debe de abordar y se debe de tomar en cuenta, obviamente, ¿no? Claro. Para la conservación de las piezas y bueno, todo lo que nos estabas ahorita mencionando. Melissa, pues muchas gracias. Oye, fíjate que ya nos quedan solo unos minutitos, rapidísimo. Ah, oye, ¿qué te parece si
pues te diriges tú al público si quieres decirles algo, algo que, no sé, algún consejo, compartir algo. Ahora sí que lo que tú gustes en estos minutos, Melissa. Ok, pues no, pues muchas gracias a todos los que me están viendo, a todos los que comparten este video, porque pues a través de este tipo de cadenas de compartir es que tanto el canal y el proyecto de Noemí puede alcanzar a muchísimas personas y puede seguir nutriéndose, pero también los proyectos independientes, los proyectos que apenas van emergiendo, pues también son necesarios con este compartir, vaya. Les agradezco, los invito a que consuman más galerías de arte, que realmente tengan este amor por visitar, por conocer un poco más sobre el acervo que hay dentro de los artistas baja californianos y de los que no son baja californianos, de los que nos visitan de otras partes del estado, de otras partes de México, de otras partes del mundo, porque también eso es un reto, ¿no? También conocer otras galerías, aparte de las que ya conocen, hacer como un pasaporte de galerías, ¿no? Yo siempre les digo, hagan un recorrido de arte, compartan, vivan, pero sobre todo conozcan, porque pues eso es básicamente el conocimiento, es lo único que nos vamos a llevar cuando básicamente cerremos nuestro ciclo en el mundo, ¿no? Entonces, pues el consumir una galería de arte o el simplemente conocer un poco más sobre lo que hacen otros nos nutre como seres humanos. Así es. Pues muchas gracias por tus palabras, Melissa. Y muchas gracias al público. Como siempre, la invitación ahí para que sigan a Melissa en sus redes. Ahí las están viendo aquí en la pantalla. Investiguen más sobre el CEAR. Bajen la aplicación de Cultura BC también para que se enteren de toda la cartelera de eventos también que hay. En fin, ¿no? Hagamos, como dice Melissa, esta cadena de compartir y pues también agradecerles si nos apoyan también compartiéndole esta plática a alguien más, seguramente alguien que conozca y que escuche hablar a Melissa, pues a lo mejor hay mucha gente que también está interesada en la museografía, que le interesen precisamente este tipo de labores en los espacios culturales, etcétera, ¿no? Bueno, y antes de que nos despidamos, Melissa, ¿tú qué le recomendarías precisamente a las personas que quisieran iniciar una carrera como museógrafo, ¿no? Museógrafa. Por ejemplo, aquí en Baja California, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿por dónde hay que comenzar? Pues para empezar, pues sí, sí, claro, estudiar la licenciatura en artes son tablas básicas, claro que sí. Hay muchas carreras afín, yo siempre lo digo, o sea, podemos ser multidisciplinarios y nadie te va a decir nada. No hay una cédula para ser multidisciplinarios, pero lo que es importante y lo que siempre le recomiendo a las personas que se acercan en las cuestiones de museografía es que tengan una conciencia plena de te, que todo el tiempo te vas a poder estar transformando, ¿no? En el espacio y que si bien cuando vas aprendiendo empiezas como técnico y tú poco a poco vas construyendo tu conocimiento a través de cursos, a través de, porque la universidad realmente no te da una licenciatura en museografía. Tendrías que salir Ujú, de Baja California, irte a México ujú. para estudiar, ¿no? Y realmente no se permite. Entonces, sí creo que la profesionalización no solo recae en una primera licenciatura, recae en todo el acervo de conocimientos que tú a través de los años vas aprendiendo o de las prácticas o de los cursos que a ti te corresponden y de los cuales tú pues prácticamente estás enamorado de tu trabajo, ¿no? Que estar en la museografía es realmente amar el espacio en donde habitas, ¿no? En este caso, pues la galería en donde yo trabajo, pues es un espacio que quiero y admiro, entonces, pues eso es lo más chido de la museografía. Perfecto, Ujú. pues muchas gracias, Melissa. Pues gracias al público nuevamente y pues Melissa, muchas gracias. Gracias nuevamente por haberte dado el tiempo, por venirnos a compartir, a hablar sobre ti, por invitarnos precisamente a todo lo que se está haciendo ahí en el CEAR de Rosarito. Y pues bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto y al público agradecerle nuevamente por estar aquí en la plática, que nos sigan, suscríbanse porque bueno, todos los lunes tenemos aquí una plática con alguien nuevo, con un artista nuevo, ¿sale? Así que pues muchas gracias. Melissa, que tengas una bonita tarde. Igualmente, bye bye, Gracias. saludos.